Bienvenidos a una edición más de Pueblos y Leyendas, la última de este 2023. Así que desde hoy les deseamos que tengan un excelente 2024. Esperamos que todas sus metas se vean realizadas. Recuerden que cuando tengan un día difícil pueden venir a relajarse a este espacio que es completamente suyo. Ahora sí, vamos con las historias. Escuchas Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola familia, soy un seguidor de hace tiempo, como muchos aquí buscando una manera más de pasar el rato en casa. He escuchado ya cada relato y he repetido algunos, los cuales son mis favoritos. No soy muy tolerable con las cosas paranormales o los temas de terror, pero me gusta sugestionarme un poco. Es raro explicar que te guste esta sensación. En fin, me gusta escuchar relatos en mi habitación mientras estudio o en el trabajo. Hoy decido compartir una de las tantas experiencias que he vivido, que a mi parecer es la más fuerte. Sucedió ya hace tiempo cuando trabajaba en una pequeña empresa de internet, que por un motivo u otro terminé trabajando ahí como técnico. Mi labor consistía en solucionar problemas con nuestro servicio, entre demás cosas. Para ello era necesario ir personalmente al domicilio de los clientes. Eso, y el lema de la empresa, Internet sobre toda frontera, me llevaron a vivir la experiencia que les estoy contando. Aunque es un poco duro recordar la experiencia y algunas partes que mi cerebro trata de bloquear, considero que contárselos a ustedes me ayudará a afrontar más mi experiencia más cercana a la muerte. La verdad no espero que crean mi historia, o si llega a ser publicada, pero he visto que le dan un respeto a cada historia. Creo que eso es lo que me terminó por animar a contarles. Todo sucedió un día común como los demás. Llegué a mi trabajo y me asignaron mi ruta. En ella estaba un reporte en un pequeño poblado muy retirado, aproximadamente a 2 horas según mi GPS. Prefiero mantener el nombre de este pequeño pueblo oculto. Normalmente para estos lugares tan retirados viajan 2 personas. Para mi mala suerte, mi excompañero estaba de vacaciones, entonces no me quedó de otra más que ir solo. El viaje iba normal, hasta que salí del último poblado. De ahí eran otros 40 minutos de camino completamente solo, sin señal telefónica. En ese momento me empezó a entrar angustia y un poco de terror de que me fueran a robar el vehículo, de que le pasara algo en el camino, que ya no quisiera encender. Y como les mencioné antes, es un camino muy solo. Con suerte, en ese lapso de camino, solo encontré otros 2 coches. Entonces, la verdad, es un camino muy desolado. Aunque me empecé a relajar cuando mi GPS indicó que solo me faltaban 15 minutos para llegar. Unos minutos después, pude ver el pequeño poblado olvidado. Sin embargo, cuando yo iba bajando por ese camino estrecho, a orillas de un cerro, comencé a tener la necesidad inmensa de bajar del auto para orinar. También el auto se comenzó a calentar bastante, lo que ahora me hace pensar que no tiene lógica porque tenía todas las ventanas abiertas y me había parado unos minutos antes a hacer del baño. Aunque en ese momento no lo pensé mucho, así que me detuve un momento. Cuando terminé de orinar, alcancé a notar la esquina de una lámina cerca de una curva. Me acerqué un poco y estaba una casita de adobe. De esas casitas de lodo ya muy viejitas, con techo de lámina ya muy oxidado y roto. Me acerqué un poco más para tomarle una fotografía porque se me hizo, en ese momento, muy buen panorama, ya que la casa se veía abandonada. Como si ya nadie viviera desde hace años ahí. Estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché un quejido, pero no un quejido de dolor, sino más bien un quejido de esos que hacen las personas ya muy frágiles. El quejido de una persona, espero no sonar mal, era el quejido de una persona viviendo quizás sus últimos momentos de vida.
O al menos eso escuché yo. Me arrepiento tanto de no haber hecho como si no escuchara nada y dar media vuelta y subir a mi auto. En cambio se me ocurrió decir: «Hola, ¿todo bien?». Cada que cuento mi historia me preguntan la razón por lo que pregunté, y creo que fue porque consideré la idea de que se trataba de una persona ya muy mayor, pasando sus últimos días enferma y sola, necesitando apoyo para bajar al pueblo por ayuda. Al no tener respuesta volví al auto, sintiendo el ambiente tenso. Avancé muy despacio, cuando me pareció ver una mano que luchaba por poder agarrarse del marco de la puerta. Entonces me detuve y decidí bajar esa pequeña colina. Volví a preguntar: «¿Todo bien?». Esta vez a unos metros de la casa, sin escuchar nada. Me acerqué un poco más. Decidí tocar la puerta de madera, una puerta ya muy vieja y rota como la casa. Tenía una gran cruz pintada de color rojo, una cruz invertida. Es inexplicable, pero aunque yo sentía que nada estaba bien y que tenía que subir al auto y huir de ahí, había algo que no me dejaba, algo que me atraía. Decidí abrir esa pequeña puerta y entrar. Para mi sorpresa estaba bastante oscuro. A pesar de tener la puerta rota y entraba luz, las láminas ya con agujeros, pero la casa estaba muy oscura, tanto que no podía ver nada al fondo. El olor, el olor era horrible. Olía a carne en putrefacción y a hierbas. Olía a sangre. El ambiente estaba muy pesado y el cuarto estaba muy frío. Entonces empiezo a sentir como si me costara más caminar, como si hubiera subido un gran edificio con escaleras, a pesar de solo haber dado unos pasos en esa casa. Entonces fue ahí cuando todos mis sentidos me gritaron que saliera de ahí. Sabía que nada estaba bien. Comencé a rezar la Magnífica que hace años mis abuelitos nos obligaron a mí y a mis demás primos a aprender. Decían que era una gran protección. Ahora no saben cuánto le agradezco a mis abuelos. Entonces me sentí que me hacía más ligero, como si me quitara a alguien de encima. Pero fue ahí también cuando sentí mis pies mojados y muy fríos. Entonces prendí la linterna de mi teléfono y lo que vi fue... No puedo describir lo que vi. Eran 2 o 3 cabras cruelmente mutiladas, sangre goteando del techo, extremidades de estas por todo ese pequeño cuarto. Una especie de figura en la pared dibujada con sangre. Todo indicaba que era un tipo de ritual. Y al fondo, como si el cuarto se hubiera hecho más profundo, escuché otro quejido. Pero esta vez no pareció de alguien frágil o que necesitara ayuda, sino más bien el de alguien o algo que había perdido su presa, su comida. Es un sonido que nunca voy a olvidar. En ese momento salí corriendo de ahí con dirección a mi coche, sabiendo que lo rojo de la puerta no era pintura, que eso que hacía esos quejidos no era humano. Bajé al pueblo y al llegar con el cliente se notaba cómo temblaba de miedo. Solo recuerdo que el señor me dijo enseguida que me vio: «Hey, muchacho, ¿estás bien? Mira cómo vienes, todo pálido. ¿Estás bien, muchacho? La viste, ¿verdad? ¿Viste la casa de esa pinche bruja?». Solo recuerdo que le dijo a su hijo que fuera por doña Carmen. «Juan, pélate a casa de doña Carmen. Dile que acá está otro que chuparon. Dile que acá está otro que vieron esas pinches brujas». De ahí solo recuerdo retomar conciencia en casa del señor. Yo estaba recostado y con algunos remedios. Cuando desperté, estaba a mi lado el señor. La señora que ahora sé es doña Carmen. Que señora Carmen, sé que no va a escuchar esto, pero no sabe cómo le agradezco a ella y a un padre que estaba rezando.
Ya cuando tomé un poco más de fuerzas, me explicaron que allá arriba vivían brujas. Brujas que durante años han estado atormentando su pueblito. Desaparece su ganado y algunos niños durante años. Me explicó que tuve mucha suerte. Les pregunté por qué. Me dijeron que cuando agarran algo, no lo sueltan. Entonces me dijo que ya era tarde, que no me preocupara por el servicio. Le comenté que lo checaría sin problema, con casi nada de fuerza. El detalle era solo que su antena estaba un poco desorientada. Al terminar me dijeron que ellos me iban a acompañar. Entonces 4 señores, de esos señores de antes con un carácter fuerte, me llevaron hasta unos kilómetros después de su pueblo. Me dijeron: vamos, muchacho, te vamos a dar tiempo de alejarte más. Esas putas brujas ya te olieron, ya saben encontrarte. Avanza lo más rápido que puedas. Nosotros vemos ahorita cómo las entretenemos, pero tranquilo, casi nunca se alejan del pueblo. Con esas últimas palabras me alejé lo más rápido de las curvas, de las grandes vueltas. Al llegar al poblado más cercano, donde ya tenía señal el teléfono, me reporté. Mencioné que mi auto se averió y por eso tardé tanto en volver. Sabía que si contaba lo que viví no me iban a creer. Después solo se lo conté a mis compañeros más cercanos. Luego de eso solo duré un par de días más en el trabajo. Luego no quería volver a un lugar así. Ya en casa duré varias semanas recibiendo limpias de parte de mi mamá. Me limpiaba con un huevo, el cual siempre salía negro, con mucha baba, verdoso. Mi madre me dijo que es porque tuve a la muerte muy cerca. Y bueno, familia, ese es mi relato. No espero que todos me crean. Sin embargo, lo tenía que compartir con ustedes. Incluso ahora que ya pasó el tiempo, a veces siento que esas brujas me van a encontrar para terminar lo que sea que querían hacer conmigo. Hola, pueblos y leyendas. Espero todos estén bien. Llevo un tiempo escuchándolos porque me encanta la voz de Hugo, sinceramente, y porque me hace sentir mucho mejor escuchar sus relatos y experiencias. Me hacen sentir menos sola. Y sobre todo, saber que todo esto es real, que no solo me suceden a mí. Sinceramente me ayuda mucho a mantenerme más reconfortada. Mi anécdota es la siguiente, y es sobre algo que durante años había escuchado y nunca pensé que llegaría a ver. Una nahual. Yo soy del norte de México, y en mi estado es muy sonada la brujería y demás prácticas de la magia. Incluso yo misma tengo unos 2 años estudiando las diferentes artes de sanación a través de la herbolaria. Uso piedras y cuarzos de protección, aunque sinceramente yo no lo considero brujería. Sobre todo busqué algo que me protegiera de lo que vi. Exactamente hace 2 años, en 2021, y que tardé muchísimo tiempo en contar y procesar. Un mes antes había cumplido 19 años de edad, y ya que mi cumpleaños es exactamente en uno de los 2 meses del año con más cargas energéticas, octubre, pasó el tiempo, como por mediados de noviembre, exactamente como lo es ahora que les escribo esto. Yo estaba enferma. Me había resfriado de pronto, de la nada. Y ese resfriado en 2 días se convirtió en bronquitis, y estaba a nada de llegar a ser neumonía. Había tenido que ir al médico, y me recetaron medicamentos bastante fuertes. Así que apenas me ponía la inyección y me tomaba el resto de medicamentos, me empezaba a dar muchísimo sueño. Por esto me quedé dormida. Hacía muchísimo frío afuera. Hasta mis huesos y vasos sanguíneos podían sentir el frío que hacía. Era de madrugada. No recuerdo bien la hora, pero tal vez eran las 4 o las 5 de la mañana. Me dieron ganas de ir al baño. Para yo poder llegar al baño, tengo que pasar al lado del jardín. Un jardín lleno de plantas que pertenecieron a mi abuela. Ella falleció hace más de una década,
pero descansa aún en una de las habitaciones de la casa, ya que fue cremada. El baño está justo enfrente de la habitación, a solo unos 10 pasos. La habitación la comparto con mi hermana mayor y la cerramos bien por la noche, ya que por la colonia donde vivimos es muy peligroso y más vale prevenir. Así que me levanté un tanto desorientada y mareada, ya que no sabía qué tanto tiempo había dormido, porque había quedado noqueada por el medicamento inyectado. Me dispuse a tomar las frías llaves para abrir la puerta blanca enfrente de mí. Recorrí la cortina que tapa la parte superior de la puerta, ya que es completamente vidrio de la mitad hacia arriba, y tengo que recorrer la cortina para poder ver la cerradura y abrir, y así poder ir al baño. Pero cuando alcé la mirada, la vi, parada en una esquina, frente a una maceta enorme llena de plantas verdes que cuelgan. Tenía cara de búho, unos ojos enormes, negros, completamente oscuros, de un oscuro tan profundo que exactamente eso transmitían, profundidad y vacío. No tenía brazos, tenía alas, eran alas, lo juro. Sus plumas eran de color gris, blanco y un poco de negro, todos los colores entremezclados. Pero cuando vi ligeramente hacia abajo y esperaba ver un par de patas de ave, porque aún dentro de la conmoción quería hacerme creer que sí, era un búho gigante de 1,40 m aproximadamente, que no era nada más, y mucho menos algo paranormal. Pero vi un par de pies de una persona de piel muy clara, tan pálida como la nieve, piel tan blanca como la piel de una persona albina, y estaba completamente descalza. Mis ojos se conectaron con los ojos de esa cosa, con los de ella. Sabía que era una fémina. Algo me lo gritaba al oído a pesar de que no había un solo ruido a mi alrededor, y sentí una enorme contracción en mi estómago, y las ganas de ir al baño se esfumaron. En mi cabeza empecé a escuchar miles de voces cuando sus ojos me atrajeron en un trance. Ni siquiera entendía qué decían las voces porque hablaban todas a la vez. No entendía absolutamente nada. Y también podía sentir completamente y en mi piel las alas de aquel ser. Me daban mucha comezón. Picaban mucho, eran incómodas. Quería rascarme, pero no podía moverme o parpadear. Entonces me di cuenta que el sol empezó a salir. Ya no era de madrugada. No estaba completamente oscuro. El firmamento lleno de estrellas ya no estaba porque ya era de día. Era mi oportunidad para salir del trance. El primer pensamiento que vino a mi mente fue cerrar los ojos, poner las llaves sobre la barra donde estaban y regresar a mi cama. Cubrirme hasta la cabeza y no abrir los ojos hasta sentirme segura de hacerlo. Y exactamente eso hice. En cuanto cerré los ojos, dejé las llaves a un lado de la barra y empecé a retroceder con cuidado hacia mi cama. Mi respiración se sentía pesada y aún me picaba en el cuerpo. Escuché una voz en mi cabeza. No rechaces tu naturaleza y sé quién tienes que ser. Esa voz. Sentía que en algún lado la había escuchado, pero no sabía dónde o de quién era. Y sobre todo, ¿por qué me había reconfortado tanto escuchar eso? Y sobre todo de un ser que apareció frente a mí en la madrugada. ¿Quién era la persona que me había venido a visitar? ¿Por qué me dijo eso? Después ya no tuve que tomar el resto de medicamento. No me puse las inyecciones que hacían falta porque fue como si por obra de magia me hubiera recuperado. Me había recuperado en cuestión de nada de una complicación de salud importante. Era impresionante. Durante una semana no salí por la madrugada al baño. Sinceramente me daba un poco de miedo. Puse sal gruesa en la puerta de mi habitación y eso me brindó algo de paz. Aunque después de ese suceso casi no me he enfermado y al profundizar y confiar en esas palabras,
Mi salud física, mental y espiritual se ha estabilizado sorprendentemente. No es la única experiencia diferente que he vivido y visto. Toda mi vida he convivido con estos seres y espíritus. En algún otro momento me encantaría contarles sobre mis demás anécdotas. Tal vez la próxima vez. Tal vez les cuente el cómo he esquivado la muerte. Gracias por leerme. Cuando era morro fui por primera vez a la Sierra Gorda de Querétaro. Era una Nochebuena. Yo tenía 15 años y ahí me junté con un par de primos de la edad. Hubo intercambio de regalos y uno de mis primos, Obed, recibió una cámara de esas portátiles pequeñas de Sony. Como en la reunión éramos los únicos jóvenes, casi niños, estábamos bastante aburridos. Así que mientras los demás bailaban y tomaban, el otro primo propuso que fuéramos a grabar al panteón de la comunidad, al fin que estaba cerca. Nos dijo que solo teníamos que irnos hasta el final de la casa de la abuela, que era grandísima y en medio del bosque. De ahí saltarnos la reja perimetral, y a un costado del camino estaba un pequeño riachuelo que pasaba al lado, y continúa por todo el poblado, y pasa al lado del panteón. En esas épocas se encontraba seco. Se nos hizo buena idea, así que nos lanzamos. Bajamos al río y solo podíamos oír nuestras pisadas sobre las piedras, de esas grandes y lisas de río, además de poder ver un poco con las luces de las casas que había a las orillas arriba. Seguimos caminando y nos alumbrábamos de vez en cuando con la luz de la cámara. Ahí nos dimos cuenta que la cámara solo tenía una de 4 rayitas de batería. Procurando no gastar toda la batería de esta, continuamos caminando, y solo se escuchaban nuestras pisadas, además de uno que otro ladrido de las casas que poco a poco iban quedando atrás. Para este momento ya teníamos miedo, pero pues al fin, chavos, nos negábamos a aceptarlo. En una curva se terminaron las casas de las orillas, y los árboles se volvieron tan densos que bloqueaban toda la luz que pudiera llegar. Llevábamos como 25 minutos caminando, y el río ya era tan pequeño que apenas cabíamos los 3 pegados, codo a codo. De pronto comenzamos a escuchar pisadas atrás de nosotros, por lo que volteamos de una, y con la poca luz de la cámara logramos ver como a 25 metros a 2 señoras, un niño como de 10 años y un burro. Creo que todos estábamos igual de asustados, y había esa sensación que te indica que estás por hacer algo muy peligroso, pero de la cual también muchas veces no hacemos caso, por la pena del qué dirán, como queriendo demostrar algo. No le dimos mucha importancia y seguimos con nuestra idea de llegar al panteón a grabar cosas sobrenaturales. Avanzamos unos minutos más y comenzamos a oír pasos que venían de frente hacia nosotros. Volvimos a prender la cámara y nos topamos con una bifurcación. De un lado no había nada, y lo que vimos del otro lado nos sacó mucho de onda. De alguna manera, el niño con el burro ahora estaban enfrente de nosotros. No había forma de que nos pasaran sin darnos cuenta, ya que el camino era muy estrecho. En lo que pensábamos si seguir o qué hacer, observé cómo una mano tomaba a uno de mis primos del hombro. Era de una de las señoras que ya nos habían alcanzado, y nos preguntaron con una voz que aún hoy me pone la piel chinita: ¿qué andan haciendo por acá, niños? ¿Quieren conocer al patrón? Nos quedamos como pendejos por unos segundos, hasta que volteé a verles el rostro medio alumbrado por la tenue luz de la cámara. Solo les pude ver unos ojos negros, sin la parte blanca, además de una sonrisa bastante amplia con el contorno de la boca negra. Me espanté como nunca lo había hecho hasta ese entonces, y reaccioné jalando al primo que tenía al lado, y este a su vez jaló e hizo reaccionar al que esa cosa tenía sujeto. Logramos correr y subir a la ribera del río. Cuando volteamos a ver si nos seguían,
No logramos ver a ninguna de las siluetas que nos habían aterrorizado segundos antes. Decidimos regresar por el camino y salir a la carretera por el miedo de volver a encontrarnos algo igual. El camino se nos hizo eterno. Llegamos cerca de una hora después a la casa de la abuela y para nuestra sorpresa era como si no hubiera transcurrido el tiempo. O tal vez los adultos fueron muy descuidados, ya que nadie se había dado cuenta de nuestra ausencia. A la mañana siguiente, en el recalentado, y aún con el miedo, aprovechamos que comenzaron a contar historias de terror para narrar nuestro relato. La abuela y 2 tías que habían vivido toda su vida en esa comunidad nos pusieron la regañada de nuestras vidas. Nos contaron que muchas personas se pierden en esas noches sin luna y se lo atribuyen a unas entidades que ellas llaman nanitas y que para nosotros serían como las brujas. Gracias. De verdad, gracias por habernos acompañado a lo largo de este año. Recuerda que te esperamos aquí con más historias, con más leyendas para contarte durante 2024. Por hoy puedes descansar. Revisa debajo de la cama, apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.